Entonces, después de la elipsis, otro entonces de los recursos que utilizamos para la cohesión, para lograr la cohesión y la coherencia, es el de los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son distintos tipos de palabras que nos sirven para unir las ideas, ¿sí? Y para manifestar la relación lógica que hay entre esas ideas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros estábamos hablando, cuando yo les decía, bueno, vamos a hacer un resumen o vamos a hacer una síntesis y lo importante es que si bien vamos a modificar el vocabulario, el lenguaje, el orden de la información, tienen que mantenerse las relaciones lógicas, ¿sí? A esto me refería, a que cuando hay ideas conectadas con determinadas, voy a redundar, conexiones que demuestran una relación lógica, estas palabras, estos conectores que yo voy a utilizar, sigan manteniendo su misma clase, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como conectores acá tenemos varias clases, ¿sí? Fijémonos en este, el primer tipo, que es el de adición, es un tipo de conector que a mí me está diciendo, al dato A le sumo el dato B, ¿sí? Porque digo A y B, es decir, hay dos datos, el A y el B. El dato A se suma al B. ¿Qué pasa cuando yo hago la conexión? Si voy a ir conectando distintas ideas y voy a tener que ir sumando información, siempre voy a usar este tipo de conector. Para no usar siempre la I, también voy a utilizar, o puedo utilizar, estos otros que tengo en este listado. ¿Sí? Acá hay un montón de conectores que todos me indican que yo estoy sumando información, que acá la relación lógica es de suma, el dato A más el dato B. ¿Sí? ¿Se entiende? A veces los conectores son una palabra, como acá, como y, como también, como además, pero en otro caso son frases, ¿sí? Fíjense, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo. Entonces, los conectores no siempre son palabras, digo palabras sueltas, a veces son frases. Y estas frases van a tener el mismo sentido y van a mantener la misma relación lógica que esa ahí que yo tenía, por ejemplo, para reemplazar. Bien. De los conectores entonces hay un montón de tipos. Fíjense, hay de adición, que quiere decir suma, hay de contraste, hay de causa-efecto, hay temporales. Los temporales no siempre son solamente de tiempo. A veces también indican un orden en un proceso, ¿sí? De comparación, de énfasis, de ilustración. Estos los usamos mucho porque son los que tienen que ver con la ejemplificación, ¿sí? Entonces estos los usamos mucho. Acá vienen otros que son los de orden. Los de orden que están indicados acá tienen que ver con el discurso, con la organización del discurso, ¿sí? Esos de orden me permiten ir, por ejemplo, sumando a un párrafo otro y a ese párrafo otro y les puedo ir poniendo esos conectores encabezándolos, ¿sí? Bien. Fíjense que podemos poner, primero sucede tal cosa y desarrollar todo un párrafo. Luego, y empezar otro párrafo. Luego sucede tal cosa. Seguir escribiendo y poner finalmente, y entonces conectamos todos los párrafos con estos organizadores de orden, con estos conectores de orden. De cambio de perspectiva para ir en otro sentido en el discurso, de condición, como el sí, si sucede tal cosa, entonces todo lo demás. Todos estos conectores nosotros los vamos a, más allá de que no se sepan todos los conectores de memoria, está bueno que sepan que cada grupo de conectores tiene algunos que son como los más usables y aprendérselos como para poder ir alternando y que en sus redacciones haya una y, haya una de más, haya un también, haya un asimismo, porque eso habla muy bien del que está escribiendo, ¿sí? De que se ocupó de pulir ese texto para que quede bien redactado, bien cohesionado también. Bien.
Esos son los conectores y sus usos. Ay, yo me había adelantado un poquito porque hablé de la repetición cuando hablé de la elipsis. El último que vamos a ver es la repetición. ¿Qué pasa con la repetición? Nosotros, si bien lo que estamos tratando de hacer es de no repetir todo el tiempo, cuando necesitamos hacerlo, tenemos que tener en cuenta entonces no hacerlo tan cerquita del referente, ¿sí? O sea, de la primera palabra que va a ser la que vamos a repetir. A ver. Voy a escribir ahí en el chat una preguntita. Bien. Entonces, la repetición me va a servir para mantener el tema cuando ya usé todos los otros recursos, para actualizarlo, para que el lector no se olvide de lo que estoy hablando, ¿sí? Si los periodos han sido largos o si he utilizado en muchas oraciones otros sustitutos, entonces voy a repetir, voy a volver a poner la palabra. Entonces, en oposición a la elipsis, la repetición yo la voy a tratar de usar no tan cerca de su referente, de su antecedente, ¿sí? Por último, tenemos los signos de puntuación. Los signos de puntuación, en general, cada vez usamos menos signos de puntuación, ¿sí? O vamos simplificando por ahí. Muchas veces utilizamos solamente los signos de exclamación o de pregunta al final de la oración, ¿sí? Una cosa que nosotros hemos tomado de otros idiomas, ¿sí? Pero bueno, los signos de puntuación nos ordenan el discurso y además nos permiten ir separándolo, segmentándolo. Entonces es bueno poder usar puntos seguidos, puntos aparte, utilizar el punto y coma, utilizar paréntesis, utilizar guiones, rayas para encerrar aclaraciones, ¿sí? Entonces, los signos de puntuación también nos van a dar un ritmo en esa redacción. Nos van a permitir hacer pausas, nos van a permitir dividir por subtemas, ¿sí? Bien, los signos de puntuación también son recursos de cohesión. Bueno, en realidad hasta acá vamos a llegar hoy con la teoría, ¿sí? A ver, voy a ver si puedo dejar de grabar.